Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que estoy seguro resuena en la vida de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de Burak Ineslian, y la gran pregunta que gira en torno a su relación, ¿el fin de la ruptura o una nueva oportunidad? Este es uno de esos temas que siempre genera debate, que nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre esas relaciones que parecen tocar fondo pero que, quién sabe, tal vez tengan unas bajo la manga. Así que si alguna vez se han preguntado qué pasa cuando una relación llega a un punto crítico, si es el final definitivo o si hay espacio para un nuevo comienzo, quédense conmigo porque vamos a explorar todas las facetas de esta historia. Y antes de sumergirnos de lleno, ya saben, si les gusta el contenido que traemos al canal y no quieren perderse ninguna de nuestras próximas reflexiones, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse, eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. La historia de Burak Ineslian, para quienes no estén al tanto, es una de esas que nos capturan, que nos hacen sentir parte de sus altibajos. A menudo las relaciones públicas se convierten en un espejo de las nuestras, y la suya no es una excepción. Hemos visto momentos de aparente felicidad, de complicidad, de esos que te hacen pensar qué pareja tan perfecta. Pero también, y aquí es donde se pone interesante, hemos sido testigos de rumores, de señales de distanciamiento, de esas brechas que parecen hacerse cada vez más grandes. Y es precisamente esa dualidad lo que nos lleva a la pregunta central: ¿estamos ante un final inevitable, una ruptura que marca el fin de un capítulo, o podría ser este un momento de reflexión, un punto de inflexión que impulse una nueva oportunidad para ellos? Para empezar a desgranar esto, es fundamental entender que solemos considerar el fin de una ruptura. En general, cuando hablamos de ruptura pensamos en la separación física, en el adiós, en la decisión consciente de seguir caminos diferentes. Pero la ruptura es mucho más que eso. Es un proceso emocional, un duelo, una etapa de reajuste personal. Y cuando hablamos de un fin de la ruptura, nos referimos a que han superado esa etapa de duelo y han decidido, de manera definitiva, que su camino juntos ha terminado. O nos referimos a que han sanado las heridas de una posible crisis previa y están listos para empezar de nuevo. A veces, la línea es muy delgada. Si miramos el lado de la nueva oportunidad, esto implica que ha habido una crisis, una dificultad, un momento en el que la relación estuvo en jaque. Y a pesar de todo, han decidido darse una nueva oportunidad. Esto no es fácil, lo sabemos todos. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación, mucha voluntad de ambos lados para reparar lo que se ha roto, para aprender de los errores y para reconstruir la confianza. Una nueva oportunidad no es simplemente volver a empezar desde cero, es más bien una reconstrucción, una evolución de la relación sobre cimientos renovados. Significa haber abordado los problemas de raíz, haber entendido las causas de las discordias y haber implementado cambios significativos para que no vuelvan a ocurrir. Y aquí es donde entra la especulación, la intriga que envuelve a las relaciones públicas. ¿Qué indicios nos dan Burak Ineslian? Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, los comentarios de amigos o familiares. A veces, estos son los únicos termómetros que tenemos para intentar medir el estado de una relación. Vemos una foto juntos y pensamos están más enamorados que nunca, y al día siguiente, un silencio o un comentario ambiguo nos hace dudar. Es un juego constante de interpretaciones, de lecturas entre líneas, que nos mantiene enganchados. El concepto de ruptura en sí mismo puede ser multifacético. Estamos hablando de una ruptura temporal, de una crisis que ha llevado a una pausa y reflexión. O estamos hablando de una ruptura definitiva, donde las diferencias son irreconciliables y el camino hacia adelante es por separado. La clave para entender si es el fin o una nueva oportunidad suele estar en la comunicación y en la voluntad de cambio. Si ambos están dispuestos a hablar, a escuchar, a perdonar y a trabajar juntos en superar los obstáculos, entonces una nueva oportunidad es muy posible. Si por el contrario hay un distanciamiento marcado, una falta de interés, o si los mismos problemas se repiten una y otra vez sin que haya un esfuerzo real por cambiarlos, entonces la balanza se inclina más hacia el fin. Pensemos en los elementos que podrían indicar una nueva oportunidad. Quizás hemos visto un acercamiento reciente, un gesto público de reconciliación, o incluso rumores de terapia de pareja. La terapia de pareja, por ejemplo, es una señal muy fuerte de que una pareja está comprometida a salvar su relación. No es solo una charla informal, es un trabajo profesional para abordar los conflictos de manera constructiva.
Si Burak y Neslihan estuvieran pasando por eso, sería una indicación clara de que están luchando por su futuro juntos. Por otro lado, ¿qué podría señalar el fin de la ruptura? La ausencia prolongada de interacción pública, la eliminación de fotos juntos, o incluso, la confirmación directa de una separación, aunque esto último es menos común en las etapas iniciales de los rumores. A veces la indiferencia es el signo más claro de que las cosas han llegado a su fin. Cuando ya no hay esa chispa, esa preocupación por lo que el otro piensa o hace, es que la conexión se ha debilitado significativamente. Es importante recordar que cada relación es un universo aparte con sus propias dinámicas, sus propios desafíos y sus propias formas de comunicarse y de resolver conflictos. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Y especialmente con figuras públicas, siempre hay una parte de la historia que no conocemos, que queda oculta tras las cámaras y los titulares. Entonces, ¿estamos ante un final definitivo o una nueva oportunidad para Burak y Neslihan? La verdad es que sin tener información privilegiada, solo podemos especular y basarnos en lo que vemos. Lo que sí podemos aprender de estas situaciones, y de cualquier relación en general, es la importancia de la comunicación honesta, del respeto mutuo y de la voluntad de crecer juntos. Las rupturas son dolorosas, pero también pueden ser catalizadores de un gran crecimiento personal. Y las nuevas oportunidades, cuando se dan de manera genuina, pueden llevar una relación a un nivel de profundidad y entendimiento que antes no existía. Podríamos decir que en muchas ocasiones el fin de la ruptura no es un evento sino un proceso. Es la culminación de un camino de sanación y aprendizaje. Y una nueva oportunidad no es volver atrás, sino avanzar con una perspectiva renovada y herramientas fortalecidas. La clave está en la autenticidad de los sentimientos y en el compromiso real de ambas partes. Así que, para resumir, hemos estado explorando la dualidad de la situación de Burak y Neslihan, analizando los posibles significados detrás del fin de la ruptura y una nueva oportunidad. Hemos visto que la ruptura no es solo la separación física, sino un proceso emocional complejo. Y una nueva oportunidad implica trabajo, comunicación y reconstrucción. Si bien no podemos dar una respuesta definitiva sobre su caso particular, sí podemos extraer lecciones valiosas sobre la resiliencia de las relaciones, la importancia de la voluntad de cambio y la complejidad del amor. Quiero agradecerles de corazón por haber estado conmigo en esta reflexión. Me encanta poder compartir estos espacios de análisis y debate con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Burak y Neslihan están al borde del fin o ven una luz de esperanza para una nueva oportunidad? ¿Han vivido algo similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.